La iglesia tiene talentos y tiene dones. The church has talents and gifts. Entonces queremos que los usen para edificación del pueblo de Dios. And we want them to be utilized in the benefit of the people of God. Voy a comenzar hablando con el liderazgo pastoral. Today we'll be talking about the pastoral ministry. La iglesia necesita pastores. Churches need pastors. Es posible que usted sea un pastor, It's possible that you could be a pastor. que usted tiene el talento, el llamamiento y la vocación para ser pastor. You may have the talent or the calling to be able to be a pastor. Solamente que ha estado mirando para otro lado. But maybe you're looking everywhere else. Dios llama a la iglesia, And God is speaking to His church. llama a hombres y And mujeres He's calling men and women para ser expositores de la palabra. to be able to share the word of God. Y Dios toca corazones. And God is touching hearts. Y el pueblo de Dios debe responder al llamamiento de Dios, Now, God's people need to respond to that calling. ya sea para servir de tiempo completo Maybe you'll be serving full time o part-time. or part time. Vamos a leer Efesios capítulo 4, 11 al 13. We'll be opening our Bibles in Ephesians 4, verse 11 to 13. Dice este pasaje de esta manera: And the Bible verse said like this. y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice este pasaje de esta manera: And the Bible verse said like this. y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted dirá, pero ¿cómo voy a saber si soy pastor? You may think, how would I know if I could be a pastor? Hay un llamamiento en el corazón. There's a calling within your heart. La persona siente una carga por el mundo que se pierde. And the person feels the need for all those people that are losing themselves in the world. Allí nace el llamamiento de Dios. And that's where God's calling starts. El segundo paso es prepararse The second step is to prepare. para compartir la palabra, So you in the scriptures, pero también para exponer, but also to be able to share para enseñar and to teach, y también para ser líder. and also how to be a leader. Si usted siente ese llamamiento, If you feel that calling, lo primero que tiene que aprender the first thing you need to learn es a dedicarse a Dios. is to dedicate yourself to God. Comenzando con llegar temprano a todos los servicios. And start by being here on time, every single service. Porque uno de los principios en esta iglesia para nombrar a alguien en alguna vocación, Because one of the rules or requirements that we have here in church, estamos mirando el testimonio de las personas, we're looking at people's testimony, su dedicación al Señor, their dedication to the Lord, sus ganas de servir their willingness to serve, y que llegue temprano a los servicios de la and iglesia. that they're here on time to all the services. Que llegue antes que comiencen los servicios, Be here way before the service starts. a los servicios de la iglesia. It's always late to the services of the church. Porque el liderazgo es influencia. Because when you're a leader, you influence others. Si usted llega tarde a las actividades, And you're here late to all activities. ¿a qué horas llegarán a aquellos que ustedes están liderando? So how Más tarde. If others that are following you will be here even later than that. Y en eso los latinos llevamos la delantera antes de todas las culturas del mundo. And we Hispanics are way ahead. We're always late.
Los alemanes son puntuales. Germans are always on time. Los franceses son puntuales. French people are always on time. Los anglos son puntuales. Americans, are Los japoneses son puntuales. Japanese are always on time. Pero los mexicanos But we Mexicans, llegan después de la hora. we always come after the time. that we set. Solamente son puntuales en 2 ocasiones. We are always on time in only 2 occasions. Cuando tienen una cita médica, When you have to be there at the doctor, cuando van a viajar en el avión when you're gonna go on the plane, you're gonna travel, y en algunas otras actividades muy poquitas. very few activities actually. Pero en las cosas del Señor, But when it comes to things of the Lord, entonces llegan tarde. ¿Qué es el propósito de mi tema? what is the purpose of this message? Llamar a todos los hermanos a aceptar el llamado al ministerio pastoral, misionero, maestros y evangelistas para la edificación de la iglesia del Señor. And the purpose is to call every brother and sister to accept the calling to the pastoral ministry, or be a missionary, or a teacher, or an evangelist to the benefit of the church. ¿Cuál es la cosmovisión que tengo acerca del cristianismo actual? What is the cosmovision that I see about how we are as Christians? Las nuevas juventudes cristianas en estos días buscan profesiones, oficios y empleos que les dejen ganancias suficientes para vivir bien. Eso provoca una escasez de las vocaciones espirituales en las diferentes iglesias. Hoy le recordamos al pueblo del Señor que la misión de la iglesia es la gran comisión, dedicándose al servicio de la causa de edificar su iglesia. Puedes combinar la vocación humana para el sostén con una vocación divina. You can get a career and be able to sustain yourself, but then also use it for the Lord. Conozco a muchos profesionales que se dedican a su profesión para ganarse la vida, pero una vez teniendo esa vida, ese soporte, se dedican a servir a Dios también. I know a lot of people that have great successful careers and they're well off, but they give their lives to serve the Lord. No solamente de pan vivirá el hombre. Not only by bread will leave alone the man. No solamente del soporte material va a vivir el hombre. We not only need the money to live. Necesita la palabra de Dios. We need the word of God. ¿De qué le sirve al joven ganar el mundo y perder su alma? What happens with a young man who wins the world but loses their soul? Punto número 1. Point number 1. El ministerio pastoral fue constituido por el Salvador del mundo. Pastoral ministry was established by the Savior of the world. Jesucristo estableció la iglesia Jesus Christ established the church y le dio pastores, and gave pastors le dio diáconos, and deacons le dio presbíteros, and presbyterians le dio episcopos. and bishops. Los 4 especialidades con las que el Nuevo Testamento le llama al líder, hay 4 diferentes tipos de líderes. There are 4 types of leaders that the New Testament mentions about leaders, Todos son importantes. and they're all important. Por ejemplo, la palabra pastor, The word pastor, la palabra anciano, the word elder, es lo mismo, es pastor, it's es un the same. presbítero, It is someone, it's a pastor, it's a bishop, un diácono. it's a deacon. En griego diácono, en español es un servidor. In Greek, deacon is, when we translate it, it's actually a servant. Episcopos Episcopos, es un obispo. that means it's a Es bishop. una palabra bíblica que quiere decir también pastor, porque el obispo es supervisor de la obra. And it means the same thing because it's a supervisor of the work. Todos estos ministerios son importantes en la iglesia de Cristo. All these ministries are very important in the work of God. La Biblia dice, And the Bible says, Efesios 4:11, Ephesians 4:11,
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Así es que él constituyó. So he established. Él es Jesucristo. And when we say him, that means Jesus Christ. Él constituyó 12 discípulos, 12 apóstoles. And he himself gave the 12 apostles. Él los llamó para que estuvieran con él. And he called them to be with him. También constituyó profetas en el primer siglo. And then in the first part, there was prophets as well. Y también constituyó evangelistas para evangelizar. And he established evangelists so they could share the gospel. Y también constituyó pastores y maestros. And he established pastors and teachers. Hoy nos vamos a dedicar a seguir el hilo de pastor y maestro. Today we'll be talking about specifically pastor and a teacher. Estamos en Efesios, And we are reading Ephesians, capítulo 4, verso 11. chapter 4, verse 11. Estamos analizando las palabras del apóstol Pablo. And we're going to be analyzing the words of the Apostle Paul. La palabra constituyó And the word to establish, de mano del apóstol from the word of the apostle. una escritura inspirada por el Espíritu And Santo. it was written, inspired. Usa la palabra edoki. And uses the word from the Greek, edoke. Edoki Edoke. quiere decir constituir, formalizar, fundamentar. Which means to establish, to fund, to create, Poner el fundamento. to put that foundation. Él puso el fundamento de los apóstoles, 12 apóstoles. He established 12 apostles, that was the foundation. Vivieron su vida, enseñaron el evangelio And they lived their lives, they shared the gospel, y escribieron. and they also wrote. Y esos escritos los leemos hoy. And because of what they wrote, that's what we're reading nowadays. Ese es el fundamento de la doctrina de la iglesia. And that was the foundation of the church doctrine. ¿Quién los constituyó? Who established them? Jesucristo. Who created them? Jesus Christ. Él constituye el liderazgo en la iglesia. He puts the leadership in the church. Le pone en el corazón a la persona ese deseo profundo de servir. And he calls people that wonderful desire to serve. Entonces la persona toma la decisión en servir al Señor So then someone makes a decision in y se serving. prepara para eso. And they prepare for that. ¿Necesita la preparación? Do we need to be prepared? Hay algunas iglesias que no la consideran importante. There are some churches that say it's not Pero important. yo le pregunto a usted, But I ask yourself, ¿usted dejaría que le hagan una cirugía a cualquier persona que no tenga la preparación, el entrenamiento? would you let someone do surgery on you and if they're not prepared, they've never gone to school? ¿No dejaría usted? Would you allow them to perform surgery? Pero si es cristiano y ora a Dios y dice, Señor, estoy en tus manos. But that person will pray and say, Lord, I'm in your hands. Pues si estás en las manos del Señor, el Señor te va a ayudar a educarte y prepararte para ese trabajo. So if you are in the Lord, God will prepare you. He will equip you for that job. ¿Usted se subiría a un avión donde el que lo conduce nunca está entrenado para manejar un avión? Would you ever fly on a plane when the pilot Dígame is not- sinceramente, si is se not trained? sube, Would you get on the plane if he's not si el trained? que lo va a conducir es cristiano y depende de la oración, But the person is Christian and depends on prayer. pues sí, yo creo que es cristiano, pero si eres cristiano y quieres hacer un trabajo mejor, prepárate para hacerlo. But if you're a Christian and you want to do a job, you want to do it well, so you get prepared. Igual, Same para otras profesiones. for other careers as well. Para que recibas la licencia del estado de California tienes que tener un entrenamiento y una aprobación. Here in California, if you want to get licensed, you need to be prepared. You need to be ready. Hay personas que ejercen alguna profesión sin tener la licencia y a veces cometen muchos errores. And there's a lot of people in their career that they have a lot of mistakes because they're not licensed. Edoque, Jesucristo constituyó el liderazgo en la iglesia. Jesus Christ established or created the leadership in church. La palabra pastor en griego se dice poimen, The word pastor in Greek is poimen. pero aquí no dice poimen, But he doesn't say poimen in here. aquí dice poimenas.
It's pronounced poimenas. porque poimen es un singular, Poimen means one. pero para decir pastores ya es plural. When it's plural, you mean pastors. Yeah. Entonces ya la palabra es The word poimenas. poimenas in Greek. O sea, él constituyó pastores, poimenas. So he established pastors, poimenas. Y la palabra ahí en griego es kai, aquí en este pasaje, And the word here from Greek is pastores, poimenes, poimenas, poimenas means pastor. kai, didáscalos, Didaskalos in Greek. para decir maestros, That means teachers. en plural. In plural, many. Para decir un maestro o maestro se dice didáscalo. Didaskalo, it means one teacher. Didáscalos es maestros. Didaskalos is the plural. Entonces el pasaje dice que el Señor constituyó pastores y maestros. So the Bible says that he established pastors and teachers. Es la voluntad de Dios que en las iglesias haya pastores que lideren al rebaño, la congregación. And it's God's purpose for the church to have pastors. that Y usted lead. puede ser uno de esos. And you could be one of them. Número 2. Number 2. El propósito específico del ministerio pastoral. What is the specific purpose of the pastoral ministry? Lo dice el verso 12. And it is on verse 12. Efesios 4:12. Ephesians 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. To equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. Entonces fui a revisar en el Nuevo Testamento griego algunas palabras que están sombreadas, oscuras. So I went to the Greek Testament, and found the root of the words. La primera, a fin. The first word is to accomplish or to equip. La palabra a fin en español, en griego es pros. The word pros, it means to or the purpose of. La palabra pros quiere decir hacia allá, The word pros means to go there, proyectarse hacia adelante. to project yourself to the future, forward. Es lo que usted debe de hacer ahora, proyectarse hacia adelante. And that's what you have to do. Hacer Look at un the plan future. hacia allá voy. Have a plan and say, I'm going there. Cuando una persona no sabe a dónde va, se pierde en diferentes caminos. When someone doesn't know where they're No going, tiene un objetivo. they get lost. They don't have La a palabra pro se proyecta. Tiene un objetivo, una meta. You have a goal, you have a vision. Hacia allá. Es una preposición del griego que apunta hacia allá, a un objetivo. And it's a preposition, it's going there. Como cuando alguien agarra el arco y ve el objetivo, el target, y jala de la cuerda y lo lanza hacia allá. Es hacia allá, And it's hacia like, la meta. and it's like when you have an error and you see the target, you want to get there. Usted no se ha puesto una meta cristiana hacia dónde servir a Dios. So you don't have a Christian goal, a Christian target. You Tiene wanna que get there. ponerse una meta, hacia allá lanzo mi vida. And you have to have a goal. That's where I'm going. Hacia allá voy con mi fe. That's where my faith is going. Hacia allá voy con mi talento. And that's where my talent will go. Poco o mucho, pero voy hacia allá. Even if it's little or not, but I'm going there. Enclarece su propósito, pues. If your vision is clear. Entonces, el ministerio pastoral es hacia allá. And the Hacia allá. pastoral ministry is like over there. I'm going. La siguiente palabra, The next word, perfeccionar. to perfection it. Entonces el propósito específico del ministerio pastoral es ir hacia allá de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. And the main goal is to equip, to perfectional people in the work of the Lord. Cuando yo llegué aquí hace 18 años para iniciar una iglesia, When I got here about 18 years ago to establish a church. no tenía ni edificio, We didn't have a building. ni personas, We didn't have people. nada, ni líderes. Nothing, no leaders. Entonces, en ese plan pastoral, So in that pastoral plan, iniciamos con el seminario.
We started with the seminary, para preparar líderes, so we can prepare leaders, predicadores, people, preachers, maestros, maestras, teachers, misioneros, missionaries, liderazgo. leadership. Para eso se proyectó esta iglesia, para eso. To get that, and that was the main goal of this church. Y llegamos a fundar varias iglesias aquí, llevamos 10 en estos 18 años, aparte de esta. We have 10 churches that we established. La idea no era establecer una iglesia grande, The idea was not to have a big church, sino varias iglesias. but many churches. La idea no era hacer un liderazgo fuerte de manera personal, And the idea wasn't to have a very inside leadership, sino entrenar a otros líderes but train others para entre todos hacer obra para Dios. so we can all work in the ministry. La palabra perfeccionar en griego The word to perfection it, es katartismon, katartismon in Greek, que quiere decir perfeccionar, and that means to equip, to perfect, ir puliendo. to polish. Como cuando alguien está trabajando en una estatua y le está dando forma, It's like when you have a clay and you're trying to form something. lo va perfeccionando. You're perfectioning it. You're polishing it. Catartismón es un sustantivo que es el corazón del propósito del trabajo pastoral. And that's the purpose, the main purpose of a pastoral ministry, to Perfeccionar a los santos. to perfection it or equip the saints. Los santos son aquellos salvos, And the saints are the people who are saved. pero esos salvos tienen muchos defectos. But those people have a lot of mistakes. You know? Entonces toda la enseñanza, predicación del pastor So the teaching and the preaching of the pastor, es para llevar a ese cristiano a una mejor vida cada día. it's to lead this Christian to have a better life in Christ. Dice aquí que para perfeccionarlos, pero para perfeccionarlos para la obra del ministerio. It is to perfection it or equip them for the work of ministry. Para la obra del ministerio. For the work of ministry. Atizo. Atiso. Atizo es en griego, la palabra ministerio aquí. The word atiso is in Greek, that means ministry. Fíjense que en el griego la palabra ministerio es diaconía, por lo general así se traduce. So the word in Greek actually is to be a deacon. Diaconado o ministerio lo traduce en Or- algunas partes de la Biblia en el Nuevo Testamento. Sometimes it's translated as deacon, sometimes translated as ministry. Pero aquí no está la palabra diaconía, But it doesn't say diaconia. es artizo. Atiso, that's the word that is ¿Y used qué quiere here. decir artizo? And what does that even mean? Es la palabra que se usa cuando se termina una casa de hacer. Ya se hizo la casa, So when you are building a house, the house is finished, pero le falta amueblarla. but you need to put Mesas, sillas, camas y otros muebles necesarios. you need to decorate it. You need furniture. Se puede traducir de tres formas la palabra artizo: And you can translate it in 3 different words. amueblar, To furnish, equipar to equip, y completar. and to complete. Eso quiere decir, entonces el trabajo del liderazgo cristiano encabezado por el pastor es amueblar, terminar pues la casa, la construcción. So the work of the leader in this case is to furnish or to equip or complete the training of this young person. Quiero desmenuzar esta palabra, And I want to explain it a little bit further. la palabra diaconías, The word diaconías. ministerio, diácono o servidor. It's a ministry, it's a deacon or a servant. Pero aquí usa otra palabra para edificación. But here, the word is used. La palabra edificación la vamos a desmenuzar, So we'll explain what does edification mean. ya que en griego la palabra que se usa para y que se traduce al español como edificación en griego está oikosomen. So the word here is oiko odosome. Hay oikosomen. Oh, oikosome. Oikosomen
es lo que se traduce como edificación. That is, translated as edification. Pero es una palabra construida por varios verbos, But it's made up from different verbs, por varios términos. different terms. Por ejemplo, la primera, oiko, quiere decir casa. Oikos means house. Oikos es casa. Oikos means house. Entonces tú estás trabajando para edificar la casa. So you are working to build the Pero no house. solo para edificarla, para amueblarla, But not just to build it, but you need to furnish it, para equiparla. to equip. Luz, agua, You need all gas, all the utilities. todas las cosas. Completarla pues, completar la casa. To complete the house. Entonces, oikome es construcción de esa casa Oikome is the construction of the house, o la construcción del edificio. or the construction of the building. La palabra dome es techo. The word dome means the roof. Entonces usted puede trabajar en construir la casa. You can work in building the house. Usted puede trabajar en construir el techo, que es la protección. You're working on the roof, that means protection. Usted puede trabajar para amueblar la casa. You also can work to furnish. Todo the es house. edificar. And all of that works in Y edification. para edificar la iglesia están todos los miembros de la iglesia. And to build that, we need all the members of the church. Usted tiene una parte que hacer en la iglesia del Señor. You have a part here in the work of Porque the Lord. todo cristiano ha sido equipado por Dios con un don. Because every believer has been equipped by the Lord with a gift. Todos tenemos un talento We all have talents para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. to edify or build the church of Christ. Y la última palabra que usa aquí que quiero analizar es la palabra cuerpo. The last word I want to analyze means body. En griego cuerpo es soma regularmente, Usually when you talk about the body, it's soma in Greek. pero aquí es somatos, The word here used is somato. viene de soma, It means it's coming from soma. que es el cuerpo de Cristo. It is the body of Christ. Trabajar para edificar el cuerpo de Cristo simbólico aquí en la tierra. And it is to work to build the body of Christ here Es on earth. privilegio de los salvos. And it is a privilege of the Es saints. privilegio de los redimidos. And it is a privilege of the redeemed. Los que son cubiertos por la sangre del Cordero And the people that have been covered y ha by penetrado el corazón y el alma. the blood of Christ, and it has Y el touched your cristiano heart. y la cristiana sienten ese deseo profundo de ser parte de la obra del Señor. And they want to be part of that ministry. Si tú has sentido ese deseo, no pares, sigue adelante. Dios te está llamando. And if you feel that need, that calling, you need to keep going. Don't stop. Y por último, And to finish, la dimensión del ministerio pastoral. the dimension of the pastoral ministry. Cuando hablo de dimensiones, ¿hasta dónde llega? And when I mean about dimension is where will you go? El versículo 13 nos ayuda en eso. And let's read verse 13. Hasta que. En griego es mespi. Mespi. Until we all, and then the verb is mespi. Aunque yo siempre no puedo pronunciar muy bien el mespi del griego. I cannot pronounce the Greek, that well. Porque es mes. It means Ri. it's Es mesri, R en lugar de P. R. Mefri. mefri. It's a really different sound. Hasta el punto que, o hasta el punto de sería la traducción. Until you get to the point. Hasta que lleguemos a alcanzar la unidad de la fe. It says until we all reach the unity in the faith. Katen tesomen. Katen tesomen. Es hasta que lleguemos a la unidad de la fe. That means until we get to the unity. Tenemos que estar trabajando. We have to continue Tenemos to que work. estar edificando la iglesia hasta que lleguemos a la unidad de la fe. And we need to keep building the church until we get to the unity of faith. Y esto es como una utopía. And this is like an utopia. ¿Qué es una utopía? What is an utopia? Es cuando tú tienes un blanco adelante,
una meta a dónde llegar, pero cuando ya sientes que va llegando como que se hace más para allá y nunca llegas. Eso es una utopía. Utopia means that you have a target, you have a point to get there, but you Vas caminando a tu meta y cuando sientes que ya vas a llegar o tú piensas que ya vas a llegar, no, como que se aleja más y te anima a seguir caminando. It's like before you get there, you see that it's reaching and it's moving farther and farther away from you. Es como una utopía porque la iglesia, hermanos, cuando está unida completamente. No, it's just a word. Cuando pensamos que ya está unida, algo pasa y la desune un poquito y otra vez hay que unir el rebaño. And it's like when we think we're united, something happens and we have to continue to work. La unidad de la fe es muy importante. The unity of the faith is important. Tenemos que trabajar hasta que lleguemos a lograr la unidad. We have to keep working till we get to the unity of faith. Eboteta Boteta. es la palabra por unidad. That's the word used for unity. Eis es uno en griego, uno, eis, pero aquí es eboteta, Boteta means que united. quiere decir unidad, hasta que la iglesia esté unida, como dice Filipenses 2, Until the church is united. hasta que todos pensemos de una sola manera, Until everyone thinks alike. que todos tengamos el mismo sentir. We all have the same feeling. Entonces no dejemos de trabajar Let's never stop working hasta que lleguemos a la unidad de la fe, until we get to the unity of faith. del varón perfecto. The perfect man, the fullness of God. Esta palabra no la alcancé a sombrear, a poner oscura, pero perfecto en griego es la palabra teleios. Teleios means perfect. Es una palabra que tiene una connotación muy especial. And it has a very special Cuando meaning. Jesús estaba en la cruz, una de las 7 palabras, no sé si se acuerdan, aquella que dice consumado es. Cuando Jesús habló en la cruz, una de las 7 frases, la última que dijo consumado es la palabra teleo en griego. In Greek. Y esa es la palabra que se usa aquí. And that's the word used Pero here. esa palabra, But that word, teleo o telei, como algunos otros la pronuncian, quiere decir completar, consumado. Quiere decir en la cruz cuando Jesús la pronunció, una de las 7 palabras, consumado es, quiere decir que la salvación se había completado, que no había nada más por hacer. El hombre sería salvo al recibir a Cristo como su Salvador y la salvación sería completa en ese nuevo pacto en la cruz. Ahora aquí la usa, hasta que seas un varón perfecto. ¿Qué quiere decir? Un varón completado, con madurez y fe completa. Y la iglesia aspira a eso. Necesitamos llegar a eso, hermanos, a buscar la perfección en la unidad de la fe y en el servicio a Dios. Y luego usa la siguiente, la plenitud. Quiero hablar de la plenitud. Pleromatos es la palabra que usa aquí el bendito apóstol Pablo, que se traduce por plenitud. O es pleroma, pleroma viene de pleromatos, o pleromatos de pleroma, que quiere decir llenura de Cristo. Hasta que tú estés lleno de Cristo y el mundo no te distraiga, hasta entonces tienes que seguir creciendo en la fe y en el servicio a Dios. Hasta que estés lleno de Cristo en tus ojos, en tu mente, en tu corazón. Que nadie te distraiga, ni nada te distraiga. Hasta eso, esa es la dimensión del trabajo pastoral. Es decir, para eso Dios llamó pastores, diáconos, presbíteros, servidores del Señor. Quiero terminar. ¿Hay alguien aquí que dice, pastor, yo quiero servir a Dios? Ya que el Señor ha constituido pastores, presbíteros desde el principio para perfeccionar a los santos,
Estos deben permitir el perfeccionamiento por los ministros. Usted debe permitir que los ministros le perfeccionen. El perfeccionamiento de los santos para la consecución de la obra misionera y evangelizadora o evangelística o de evangelización es prioritaria para todos los creyentes, hasta el punto de que el cristiano debe hacer la obra del Señor. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que el cristiano esté haciendo la voluntad del Señor de tiempo parcial o de tiempo completo para ganar a cuantos alcance a lograr para Dios durante toda su vida.